Bienvenidos a la UDIMA, la Universidad Cercana. Asignatura de Nociones de Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales y Seguridad Social. Esta asignatura forma parte del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y está incluida en el módulo de ámbito jurídico de la prevención dentro del plan de estudios que sigue este máster. Tiene asociados 2 créditos. El contenido de la asignatura de Nociones de Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales y Seguridad Social está estructurado en 2 partes, el derecho del trabajo y la seguridad social. El objeto de su estudio es facilitar, como indica el nombre de la asignatura, nociones y caracteres principales de estas 2 ramas del derecho que nos acercan al marco jurídico de las relaciones laborales y de la dinámica que éstas generan en el sistema público de seguridad social. Nociones y características básicas que debe conocer el técnico en prevención de riesgos laborales. Destacamos, pues, como objetivos principales de atención los siguientes. En primer lugar, en relación al derecho del trabajo y las relaciones laborales, realizaremos una introducción a esta rama jurídica para detenernos en el estudio de la relación laboral, el contrato de trabajo y su dinámica, sus modalidades, los derechos y deberes de la empresa y el trabajador, las modificaciones del contrato, la suspensión y la extinción del mismo. En el ámbito de la seguridad social, conoceremos las características del sistema español de seguridad social, su funcionamiento básico, los actos de encuadramiento, su acción protectora y nos centraremos al final en aquellas prestaciones económicas consistentes en subsidios, deteniéndonos especialmente en las que más vinculación tienen con los riesgos profesionales. Los contenidos asociados a Derecho del Trabajo están ajustados al Manual Derecho del Trabajo de UDIMA, compuesto por 10 unidades didácticas y que se facilita en soporte papel. Los contenidos asociados a Seguridad Social están ajustados a 3 unidades del Manual Derecho de la Protección Social de UDIMA, que se facilitan exclusivamente en soporte electrónico a través de archivos PDF publicados en el aula virtual de la asignatura, dado el carácter complementario que tiene esta parte de la asignatura respecto de la anterior y más amplia. Del mismo modo, el estudiante podrá encontrar materiales complementarios publicados en el aula virtual, así como a través de recursos digitales, la base de datos Normacef Sociolaboral CEF-Legal. Para iniciar el estudio de la asignatura, se recomienda descargarse la guía docente publicada en el aula virtual, de forma que tras su lectura tengamos clara la idea de contenidos a abordar e itinerario a seguir planteado por los profesores de la materia. Dada la corta duración de la asignatura, es muy importante atender a las pautas, a las orientaciones del profesor y a los contenidos destacados en el aula, ya que nos ayudará a estudiar de forma útil la asignatura. Tras la lectura de las unidades didácticas, con detenimiento más pausado en las recomendadas y vinculadas a las actividades de evaluación previstas, se aconseja afianzar los contenidos apoyándose en los ejemplos prácticos que el manual destaca, los conceptos básicos a retener, las precisiones, conceptos que merecen un estudio más concreto. La familiarización con las disposiciones legales más importantes vinculadas a los aspectos clave de la asignatura es una recomendación a tener en cuenta. La posibilidad de plantear las dudas que se presenten a través de los foros de tutorías, del aula virtual o telefónicamente en el horario previsto para la tutoría de este tipo debe tenerse en cuenta por el estudiante que puede necesitar la aclaración de conceptos o cuestiones prácticas que complementan el estudio. Todo ello con vistas a preparar las actividades de evaluación diseñadas en el aula y el examen final presencial. El sistema de evaluación de la asignatura está ajustado al sistema de evaluación de aprendizaje de la UDIMA y contempla la realización de diferentes tipos de actividades y sujeto al criterio de valoración establecido para este máster. La evaluación de la asignatura contempla 2 partes, evaluación continua y examen final presencial. La evaluación continua supone el 60% de la calificación final de la asignatura y perfila 3 tipos de actividades. Actividad de aprendizaje, voluntaria, que supone el 10% de la calificación final de la asignatura. Un control, obligatorio,
que supone el 20% de la calificación final de la asignatura, y una actividad de evaluación continua, también obligatoria, que supone el 30% de la calificación final de la asignatura. El examen final presencial supone el 40% de la calificación final de la asignatura y es necesaria su superación. Para presentarse al examen final presencial se requiere haber superado el control y la actividad de evaluación continua. Para superar la asignatura se requiere haber superado el examen final presencial. Bienvenidos a la asignatura y muy buen trabajo. Gracias.